Hola, queridos amigos y compañeros. Un placer para mí de nuevo estar con vosotros en estos encuentros para la peste porcina africana. Hoy vamos a haceros el último de esos encuentros dedicado al avance en la vacuna de la Unión Europea, en la vacuna del proyecto VACDIVA. Vamos a ello. Como os decía, aquí tenemos el último día de los encuentros de PPA. Tenéis aquí mi mail para lo que queráis, cualquier duda que se pueda generar a lo largo de la charla, me podéis escribir cuando queráis. La enfermedad, como sabéis, necesita una vacuna más que nunca. Está en la actualidad en los 5 continentes. No hay continente que todavía no haya estado y jamás yo había visto una situación igual y llevo muchos años trabajando en esta enfermedad. La vacuna ha sido siempre un sueño desde que la enfermedad llegó a Europa, incluso antes. Cuando estaba en Kenia recién detectada, ya intentaron ver cómo se podía hacer una vacuna y no se conseguía. Cuando llegó a Portugal y después a España, en los años 60, se hizo el primer ensayo grande de una vacunación en campo. Es esta, ¿veis? Este frasquito es el último frasco que teníamos en el antiguo Embajadores, donde se hizo este trabajo y donde, como os digo, el último frasquito que teníamos es este. Y le fotografié para enseñároslo, y esta es la primera vez que se hacía una vacuna, tanto se hizo en Portugal como en España, con una cepa atenuada, que había sido atenuada por pases en leucocitos o en macrófagos. Esta vacuna, como os digo, generó un problema grave de enfermedades de varios como factores crónicos, a cepas atenuadas. Ahora os enseñaré fotos de ellas, y por lo cual se dejó de hacer más ensayos y acabó sin llegar a hacer más estudios. Desde entonces se han hecho intentos enormes en todos los tipos de vacunas posibles. En vacunas inactivadas sabemos que la respuesta que había no protegía. En vacunas atenuadas es donde mayor protección hay, pero había muchas reacciones adversas, es decir, había efectos secundarios. También se ha visto atenuación por vía genética, es decir, fijaros que en estos últimos años se ha aprendido mucho de genes ligados a la virulencia, no tanto de genes ligados a la respuesta inmune, que sabemos bastante menos, pero de genes ligados a la virulencia mucho, con lo cual lo que se ha hecho ha sido cortar ciertos genes de ese virus que no afectaba a su replicación ni tampoco a inducir una respuesta inmune. Eso se llama vacunas atenuadas por delección. Las vacunas de subunidades tampoco han dado un resultado bueno y las vacunas de DNA tampoco. Es decir, como veis, todos los ensayos vacunales que se han usado hasta ahora no han dado un resultado eficaz. Y ahora os preguntaréis, bueno, entonces, José, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues esperar un poco y lo veréis. Estas son las lesiones que, como os digo, se detectaron en los años 60 en nuestro país, en Portugal y en España. Empezó vacunando primero Portugal, el profesor Manso Ribeiro. El profesor Manso Ribeiro ya dijo que había problemas de lesiones crónicas, pero que los animales no morían. Y poco después, unos años después, el profesor Sánchez Botija, aquí en España, que fue mi maestro y mi tutor, intentó también la vacuna en los años 63, 64, y bueno, pues ahí también vieron que tenía lesiones como estas que veis. Estas son fotos de él, veis lesiones en piel. Estas que veis aquí también son como pequeños agujeritos en la piel que aparecen, no es que haya un pinchazo o algo, no, les aparecen, y luego mucha inflamación. Estos ya son casos experimentales que hemos hecho más recientemente, en el que veis hay una inflamación de las articulaciones tremenda, sobre todo en las patas posteriores, y alguna lesión en piel aquí también. Bueno, esto es lo que se vio, son lesiones en piel, articulaciones y sobre todo degeneración de temas crónicos. Desde eso generó un vacío, es decir, por mucho tiempo los investigadores pues intentaron hacer un poco más de investigación, pero fue tan horrible los resultados que tenían. Las vacunas inactivadas no funcionaban, no inducían una respuesta inmune. Como sabéis, son vacunas que se utilizan muchísimo en todos los demás virus, que tienen anticuerpos neutralizantes. Este no induce neutralización. Las vacunas de subunidades con diferentes proteínas, incluso con un complejo de proteínas virales, tampoco inducía respuesta. Las vacunas de DNA con trocitos de DNA que codificaban para proteínas claves tampoco produjeron, eran respuestas inmunes muy débiles o nada de protección. Y la única esperanza que seguimos teniendo es las vacunas atenuadas.
Con las vacunas atenuadas se genera una protección bastante elevada, entre el 92 y el 100%. El problema en estas vacunas es que algunas de ellas pueden producir efectos secundarios y por eso el equilibrio entre tener una buena eficacia y una buena seguridad pues es clave en este tipo de vacunas. Ya os digo que en el caso de Bactiva esto lo hemos considerado prioritario, la seguridad por encima de cualquier otra historia. En el siglo XXI, si os fijáis, las vacunas inactivadas ya prácticamente no se publican, nadie trabaja ya con inactivadas, con vacunas de subunidades tampoco, vacunas de DNA tampoco, vacunas vectoriales tampoco, y las estrategias de vacunación sí que se hacen, pero como no había una buena vacuna, pues como veis, muy complicado. Sin embargo, las vacunas atenuadas se han mantenido y de hecho se han incrementado enormemente en un porcentaje de hasta un 69% en lo que llevamos de siglo XXI de publicaciones. Entonces, ¿qué tipo de vacunas atenuadas son las que hablamos? Vacunas atenuadas naturalmente, es decir, vacunas que por el paso de los animales acaban produciendo una resistencia y adaptando ese virus, se acaba el virus adaptando de tal manera que induce inmunidad y no les mata. Estos son vacunas atenuadas naturales, vacunas atenuadas por pases como se hacía en los años 60 y vacunas seleccionadas genéticamente cortando genes ligados a la virulencia. En el caso de Bactiva, nosotros hemos seguido una estrategia, desde el principio la pensamos así, que es una mixta en el cual partimos de cepas atenuadas de forma natural y a ellas les hemos hecho de elección genética. Ahora os cuento un poco más de esto. Bueno, el proyecto Bactiva es un proyecto que convoca la Unión Europea hace unos años ya, lo convocó en el 2018, 17 y 18, no recuerdo muy bien la convocatoria. Nos presentamos varios consorcios para este proyecto, entre ellos el nuestro, que nosotros presentábamos 3 candidatos diferentes, tanto para doméstico como para jabalíes. Aquí quisimos ir a vacunar las 2 especies. Y bueno, tuvimos la enorme suerte y la enorme alegría de que confiara la Unión Europea en nuestro proyecto, que fue el único que finalmente fue aprobado. La cantidad que nos ha dado de investigación para esta vacuna ha sido de 10 millones y el tiempo que ha estimado para nosotros era de 4 años, con lo cual terminaremos en octubre del 2023. La verdad es que aquí no calculamos las pérdidas tan enormes en tiempo y en problemas que hemos tenido con COVID, con lo cual igual nos dan un poquito más, pero nosotros estamos intentando que para el 23 tengamos prácticamente todo terminado. El consorcio lo formamos con 13 países de la Unión Europea y 3 externos a la Unión Europea, pertenecientes a países que estaban infectados, Rusia, China y Kenia, como países importantes para poder estudiar otras cepas, etc. Y yo tengo el honor y el privilegio de ser el coordinador de este maravilloso proyecto. En cuanto a los países, como os decía, tenemos 16 de la Unión Europea, prácticamente tenemos todos los países europeos que tienen experiencia en peste porcina africana, los más clásicos como España, Portugal, también, bueno, sabéis que hay varios países, Holanda que ha trabajado, Italia que también ha trabajado mucho, otros países que han trabajado más recientemente con temas de vida silvestre que eran muy importantes para nosotros. En definitiva, un consorcio verdaderamente importante en el mundo de la investigación en peste porcina africana y luego de fuera pues tenemos a China con 2 centros de investigación, a Rusia con un centro, el centro de referencia para peste porcina africana de Rusia, en el ARIAT, y en Kenia, donde, como sabéis, está una de las partes más importantes de investigación en África, se hace aquí, en el Instituto ILRI, y es donde también tenemos el problema de los facocheros y de los bush pigs. Los objetivos de esta vacuna, los objetivos de este proyecto son tener una vacuna segura, efectiva y viva, tanto para cerdo doméstico como para jabalí, para lo cual presentábamos 3 prototipos, como os decía, desarrollar un método de diagnóstico DIVA para esta vacuna, es decir, que nos permita diferenciar animales vacunados de animales infectados y presentar un proyecto y una estrategia de vacunación en los diferentes escenarios que la enfermedad está actualmente presente. Partimos de tres prototipos, como decía, un aislado que hicieron nuestros compañeros de Labia en jabalí, que es de genotipo 2, que es un atenuado natural,
que no es hemoabsorbente, que tiene protección probada frente a genotipo 2, hemos probado que tiene una capacidad muy buena de protección, estamos en la adaptación a líneas celulares muy adelantados y por supuesto tenemos toda su secuenciación y estudio genético. La otra que hemos usado es un aislado antiguo, es un aislado en Portugal en los años 68, es de genotipo 1, atenuado natural, no hemoabsorbente, con protección probada frente a genotipo 1 y genotipo 2, y ya que tenemos ya adaptado a línea celular. El tercero que tenemos, lo están produciendo nuestros compañeros de Arriat, es un genotipo 2, pero atenuado en laboratorio al pasarlo a líneas celulares para adaptar el virus a esa línea celular. Todavía no han podido evaluar la protección porque todavía tienen virulencia, con lo cual este prototipo todavía no sabemos si podrá seguir para adelante o no. De momento los grandes avances los hemos hecho con estos dos, el RIE formidable en jabalíes y este formidable en domésticos. Todos ellos, como os digo, los usamos en la forma natural primero y después hemos generado mutantes de delección para mejorar nuestro DIVA. Los 3 prototipos están en marcha desde hace ya años, desde que nos aprobaron el proyecto, y como os decía, hemos hecho la doble versión, primero trabajarlo con la atenuada natural y después con la atenuada deleccionada. Es decir, tenemos datos con los dos. ¿Qué ventaja tiene la deleccionada frente a la atenuada? Primero, le hemos dado mayor seguridad, es decir, hemos ganado en seguridad y sobre todo nos ha permitido montar un test DIVA muy bueno, con una enorme sensibilidad y especificidad. Ahora os lo contaré un poquito más adelante. ¿Dónde hacemos estos ensayos? Los ensayos de laboratorio se hacen en un gran número de laboratorios, nos hemos repartido las funciones y los ensayos de ensayos clínicos igual. Los ensayos clínicos los estamos haciendo fundamentalmente en estos 3 laboratorios. Nosotros, aquí en la Complutense, lo hacemos con jabalíes, todos los estudios de jabalí los hacemos en la Complutense, empezamos teniendo una protección del 92% y ya estamos en el 100%, los de doméstico, que se realizan por inyección, lo nuestro es inmunización oral, ellos es por inyección, se están haciendo en Perugia, en Italia, y en mi antigua casa, si os acordáis, en el CISA INIA, el laboratorio que fundé hace muchos años, se está haciendo allí y lo está haciendo nuestras colegas de peste porcina, y allí está trabajándose en doméstico. Es decir, tenemos más ahora mismo ensayos en doméstico, más laboratorios, porque se ha incorporado recientemente el de Hungría, porque hay que hacer más pruebas con ellos, porque son más serotipos, más grupos los que estamos estudiando en el doméstico y sobre todo más rutas de inoculación. Estamos utilizando varias rutas, no solo la oral como aquí, sino aquí estamos usando rutas la convencional de intramuscular y otras que ya veréis más adelante, a lo mejor os lo cuento cuando lo tengamos todo más adelantado. En definitiva, lo que tenemos hasta la fecha es una protección en doméstico del 100% y en vía inyectable y en jabalí del 100% vía oral. En la vía oral la hacemos utilizando estos cebos en los que hemos visto que tienen una palatividad muy grande para ellos, los toman muy bien, tanto los adultos como los juveniles, y las que ponemos la vacuna dentro de este cebo. La vamos a hacer, la vacuna la vamos a hacer oral, estamos estudiando todos los mecanismos y los modelos mejores de vacunación en el proyecto, y la vamos a hacer probablemente con una sola vacunación, de momento con una sola vacunación. Los resultados que tenemos hasta ahora es del 100%, sin ningún efecto secundario de protección, 100% de protección, no efectos secundarios de ningún tipo. DIVA test en marcha, porque esto sí, que con las atenuadas normales el DIVA no era demasiado bueno, pero con los mutantes que tenemos ya en marcha de estas cepas está funcionando mucho mejor. Ahora os enseñaré en qué consiste el sistema DIVA y podremos diferenciar animales vacunados de animales infectados. Lo que hemos hecho en el sistema DIVA, en la vacuna, es que hemos quitado un gen del virus y lo hemos sustituido por un marcador que produce proteínas, es decir, que va a producir anticuerpos, y también, como es un gen, podemos hacer PCR, con lo cual
en las vacunas nuestras tienen un marcador propio y mantenemos los genes virales, mientras que el virus tiene los genes virales pero no tiene nuestro marcador, de tal manera que los animales infectados producirán anticuerpos contra los virus, contra los genes virales del virus completo, tanto A contra B, para que os hagáis una idea, pero no contra el marcador que hemos añadido en la vacuna. Los animales vacunados reaccionarán contra el A, no contra el B, porque es el que hemos sustituido con el marker, y sí al marcador, y los negativos no reaccionarán con ninguno de estos genes, de tal manera que podremos hacer un DIVA no solo serológico, sino también por PCR. Esto es en la zona donde trabajamos, aquí en la Complutense. Como veis, esto es donde tenemos nuestros animalitos. Son animalitos que compramos en una granja, que la utiliza esta granja para cotos de caza, produce jabalíes para cotos de caza, están limpios de enfermedades y los traemos a la facultad, los adaptamos y una vez que están ya adaptados, han hecho a nosotros y al medio, es cuando empezamos los estudios. Tenemos varios grupos, hacemos varios tipos de grupos, de cepas, etcétera, y esto ya me llevaría mucho tiempo contároslo, pero bueno, esta es para que os hagáis una idea cómo son los medios que utilizamos, y también tenemos otro tipo de establecimientos para ver si hay contacto y si puede el virus vacunal pasarse en algún momento a animales domésticos. Así es como lo hacemos, por contacto. Tenemos alrededor de 2.800 contactos diarios. Todas estas instalaciones están continuamente monitorizadas por un sistema de vídeo, del cual podemos siempre analizar todo. Y así es como estamos trabajando. Me gusta enseñároslo para que lo veáis. En cuanto a los estudios de campo, cuando terminemos los ensayos de seguridad, vamos a hacer ensayos de campo. Ahora mismo tenemos previsto hacer un ensayo de campo en Europa, en la Unión Europea, aunque todavía no se ha definido bien el sitio. Será en sitios acotados, controlados y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que nos requieran la zona y la Unión Europea en sí misma. Y también tenemos en el proyecto previsto uno en África, con el que ya hemos empezado a hacer los requerimientos. Esto sería para vacunar el bushpig y el facochero y el bushpigs, para ver si podemos cortar ese ciclo continuo que hay de replicación viral. Por otra parte, se están evaluando también otras posibilidades en Europa y fuera de Europa para hacer estos ensayos de campo también. Como os digo, ahora estamos solo terminando la parte experimental, pero ya estamos empezando a ver los permisos que se necesitan, los datos que quieren que les aseguremos, etc. En cuanto al ensayo de estas dos especies en África, lo haremos en el ILRI, en unas instituciones que tienen, en una parte que tiene dentro de la institución del propio ILRI, unas zonas de seguridad que tiene para estas especies. Allí ensayaremos si realmente la vacuna también protege a estas especies. Estas especies, como os digo, son las que multiplican, amplifican y difunden el virus de forma tremenda con la ayuda de las garrapatas. Los tipos de vacuna, por lo tanto, son dos los que estamos produciendo, una para jabalí, vía oral, y otra inyectable para los cerdos domésticos. En cuanto a dónde la vamos a producir y cómo producirla, hemos decidido que lo vamos a hacer en línea celular, no en leucocitos y macrófagos, para lo cual estamos adaptando nuestro mutante y nuestras cepas vacunales a la línea celular para que no pierdan nada de su capacidad efectiva, pero que sean posible producirlas en sistema in vitro, que no tengamos que andar con leucocitos de animales. Eso es fundamental para darle mayor seguridad a la vacuna. Y el sitio pues serán obviamente las instalaciones que tiene la empresa que está con nosotros en el proyecto, que como sabéis es MSD. MSD es una gran empresa, como sabéis, y tenemos la posibilidad de bien hacerlo en un BSL-3 si realmente al final la vacuna, el producto final, pudiera replicar es decir, requerir unos niveles de bioseguridad de BSL-3, o lo haremos en BSL-2 si vemos que ya ese riesgo no existe o es inexistente, ¿no? Esta es la situación, pero tenemos las dos posibilidades y las dos instalaciones previstas para una cosa o para otra.
En este momento lo que estamos es también viendo cuáles son los temas necesarios para la autorización. Estamos ya trabajando, bueno, desde el principio llevamos trabajando con la EMA, siguiendo las descripciones de la europea, es decir, de la Agencia del Medicamento Europeo, pero también los requerimientos de las autoridades sanitarias animales de la Unión Europea, cómo debe de ser, que vamos a dar 100% de seguridad, vacuna eficaz y generar protección cruzada contra el mayor número de variantes de africana. La vacuna será estable en su almacenamiento y en su uso. La vacuna no tendrá ningún otro agente, por supuesto. Los requerimientos de la UE los tenemos ya totalmente valorados para cumplirlos al completo, y los de otros países que quieran tener interés, pues también los estudiaremos, si es que no valdrían solo los de la Unión Europea, y la idea también es que se vacunará y se venderá probablemente solo a administraciones, pero este es un tema que tampoco está del todo ya definido. En cuanto a la situación actual, para haceros un resumen final, los estudios de estabilidad in vitro e in vivo están parcialmente hechos, pero algunos todavía están en marcha porque son experiencias muy largas, como sabéis. La adaptación de los prototipos a líneas celulares, ya tenemos uno de ellos, el RIE está totalmente adaptado y los mutantes de RIE también, pero este está en estudio. Sobre vacunación, tenemos el estudio hecho en los no mutantes, pero ahora los estamos haciendo con los mutantes. Acabamos de empezar hace 3 semanas con los mutantes. La duración de inmunidad la tenemos hecho en Javas y en doméstico con las clásicas, pero tendremos que repetirlo con los mutantes. La inmunización de cerdos doméstico con gran número de animales ya hemos empezado a hacerlo. La adaptación del test DIVA lo tenemos en marcha y está dando unos resultados de verdad muy buenos. La conservación de cebos en diferentes temperaturas lo hemos hecho ya en países cálidos y hemos empezado a hacerlo ahora en los países fríos. Y la protección cruzada hemos hecho bastante en jabalíes y en cerdo doméstico, pero lo queremos hacer ahora con los mutantes. Como veis, tenemos muchos datos ya que son más que prometedores, y los mutantes que estamos usando hasta ahora, la verdad es que están dando también unos resultados excelentes. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención hoy aquí, por acompañarnos un día más en estos encuentros con la peste porcina africana. Me alegra de verdad mucho que podamos tener estos encuentros. Recordaros que me podéis escribir en cualquier momento. También aprovecho para dar las gracias al equipo que me acompaña en este tipo de investigaciones, un equipo joven, entusiasta y gran trabajador, muy creativo además, y a la Universidad Complutense, a la oficina de la OIE, es decir, a la Organización Mundial de Sanidad Animal, y al proyecto VACDIVA, al proyecto europeo VACDIVA, que ha creído en nosotros, que confía en nosotros y que estamos inmensamente agradecidos que así haya sido. Y a todos vosotros de nuevo mi agradecimiento y un abrazo muy fuerte desde España. Hasta luego, amigos míos. Chao y hasta siempre. ¡Suerte!